una mujer progresista en la presidencia de la República tiene que ser superar esas divisiones y unir a la nación colombiana. Y eso es lo que vamos a hacer como presidenta de la República. Y pensional con enfoque de género. Más de 60.000 madres comunitarias serán formalizadas en Colombia que cuidan 1 millón de niños y niñas. En la reforma pensional y niñas y personas con discapacidad sin ningún apoyo, que están en sus barrios con sus proyectos productivos sin crédito, porque los banqueros de este país no le prestan a esas mujeres. Allí es donde vamos a desarrollar un programa de crédito barato y directo para apoyar el trabajo comunitario de esas mujeres y un sistema de cuidado intersectorial de proyectos productivos sin crédito, porque los banqueros de este país no le prestan a esas mujeres. Para poder hacer allí es donde vamos a desarrollar un programa de crédito. Insisto, el 20% del PIB es lo que aporta la economía al cuidado, de los cuales el 16% está a cargo de mujeres. Carolina, recordemos qué fue lo que dijo exactamente el presidente, que me están preguntando mucho. Vanessa, mire, lo que dijo el presidente anoche en el Consejo de Ministros: una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Dice que no hable yo de eso, entonces hablo del hombre. Esas fueron las palabras del presidente Petro anoche. Bueno, yo lo que pasa es que creo que con tantas políticas públicas pendientes y con todo lo que hay que hacer en este país, pues a las bobadas uno casi que no tiene ni Vanessa, que pararles tantas creo bolas. que podríamos retomar otra de las preguntas que mencionó Sebastián. Ellos querían, un momento que nos faltan los señores que piensan, claro. Sí. Sí. Bueno, yo creo que el presidente tal vez tiene algunas formas bruscas de expresarse, pero es lo que quiso decir, yo como... El intérprete. No lo voy a defender, pero simplemente lo que quiso decir es que las mujeres tienen una libertad sexual que pueden usar a la manera que les convenga. Eso es lo que yo quiero decir, yo no diría clítoris. Una libertad sexual, pero digamos que la discusión es más de fondo, es que aquí hemos creído que solamente contribuir en esa lucha de las mujeres por la igualdad es imponer unas cuotas de género en el gobierno. De hecho, pues pueden revisar, durante mi paso por Prosperidad Social la cuota de género fue del 75%, porque me encanta trabajar con mujeres, me encanta su honestidad, me encanta su disposición, etcétera. Pero eso tiene que ir más allá, como decía Susana, ¿cómo vamos a cerrar las brechas de género en lo laboral? Porque el desempleo femenino siempre es más alto que el masculino, porque una mujer en el mismo cargo, con la misma experiencia, idéntica hoja de vida, gana 30% menos que un hombre. Y nos toca además tener, sí o sí vamos a ser mamás, sí o sí nos toca administrar la casa, es decir, hay no nos toca. No bueno, nos lo toca. hacemos con gusto. No no nos toca, y ahí es donde vienen los problemas de fondo sociales, de la estructura social. No terminé. No ha terminado. Solo quiero decirlo, ahorita te respondo eso, pero perdón, es que se aprovechan que no puedo gritar. Siga, doctor Bolívar. Entonces yo decía, y también coincido con mis compañeros, que esto es un problema cultural. El machismo hay que, ya no diría desaprenderlo, porque un niño todavía no lo ha aprendido. Un bebé, digamos, eso tiene que empezar en una gran campaña desde el preescolar, para enseñarle el valor de la mujer, la igualdad de la mujer a los niños desde muy pequeños. Porque yo lo decía en una columna que escribí hace unos años, Desaprendiendo el Machismo, alumno de feminismo, me declaré yo. Yo fui criado por 4 mujeres, mi mamá y 3 mujeres, y me enseñaron
casi que me daban la comida pues en la boca, me lavaban la ropa. Cuando llegué a la juventud, yo sí podía ir a la calle, pero mis hermanas no. Claro. Yo sí podía ir a la fiesta, mis hermanas no. Yo sí me podía quedar en la casa de un amigo, mis hermanas no. Entonces a uno, las mismas mamás lo van creando como un machista. Obviamente cuando uno ya llega a esta instancia y empieza a adquirir conciencia de esa lucha por la igualdad, uno empieza a desaprender todo ese camino andado dentro del machismo, pero sería más fácil si nos enseñaran desde pequeñitos el valor y la igualdad de la mujer. Doctor Quintero, sobre esto. Pues, yo creo que, primero que todo, un país no sale adelante si deja la mitad de su gente atrás, y más si son mayoría. Las mujeres en Colombia son mayoría, pero les toca más duro en las tareas del hogar. Mientras ellas gastan 7 horas, los hombres están gastando 3 horas, lo que muestra una disparidad clara. Ahora, el presidente ya ha hecho cosas que yo creo que son muy valiosas. Por ejemplo, en términos políticos, cuando estableció el pacto, de una vez dijo tiene que ser con lista cremallera, y asomó al poder a un grupo de mujeres que lo han hecho de forma sensacional, lo que ha mostrado precisamente la ausencia que había de mujeres en el poder, porque han estado presentes en la mayoría de los debates relevantes de este país, y yo creo que este panel muestra eso. Acá hay mayoría de candidatas mujeres en esta elección. Está tratando usted de sumar puntos con sus compañeras No, de... es que curiosamente, cuando yo los escucho, yo digo, Está conquistando el voto femenino del Ahorita pacto. que estábamos hablando, por ejemplo, de política exterior, de la unidad de América Latina, yo digo, yo estoy de acuerdo, y luego dicen, no, es que usted no coincide con nosotros, pero bueno, esa es una discusión que creo que ya pasamos. Ahora, en la elección de la fiscal general de la Nación, en la elección de la... Fiscal que le acaba de abrir un juicio a usted, fiscal alternada por el presidente, ¿no? La de Medellín, que fue la que hizo el proceso, porque allá hay independencia, unos procesos en Medellín que han sido tremendamente criticados históricamente por la cooptación de los poderes, incluso mafiosos, en una fiscalía que arranca con la familia de los Valencia Cosio, con fiscal, luego Carrasquilla, que también está en este momento en juicio por falsos testigos, un presidente Uribe que fue condenado por falsos testigos, influir en la justicia para tratar de condenar a progresistas, a gente del pacto histórico. Entonces, pues esa es otra historia, un camino más largo. Pero lo que quiero decir también es que ha asomado al poder el presidente Petro a figuras muy relevantes en términos de fiscalía, de defensoría, ha procurado que se elijan siempre mujeres, lo que acaba de pasar. La señora Balanta, yo no la conozco, era candidata a la corte y resulta que el presidente, sin conocerla tampoco, da una batalla para que la elijan a ella. Termina eligiendo el Centro Democrático y otros a Carlos Camargo en la Corte Constitucional. Entonces, porque uno vuelve a preguntar, aquí hay separación de poderes, el Congreso eligiendo. Bueno, pero la democracia no solo puede ser lo que le gusta a uno, ¿no? No, estoy hablando de si hay separación o no de poderes en Colombia. Pero eso es otra discusión. Lo que se Yo requiere quiero- es Bueno, manejar entonces la la doctora Muhammad me iba a institución. contestar a mí que dije que las señoras, sí, No, porque no. el trabajo por la mañana, luego los hijos, luego el marido, es decir, No, eso no le corresponde a las mujeres. pero así Eso lo le- vivimos y así lo ese- viven esa tantas es- Estoy de mujeres. acuerdo Esa es- con Susana. Esa es la consecuencia. Un voto más. Yo no soy candidata. Esa es la consecuencia de la estructura social que se llama patriarcado, que hace que las mujeres de este país tengan que cargar sobre sus hombros toda la sociedad. Claro, pero es una Cargan los realidad, niños, fíjate. cargan Ahora, los estoy de adultos acuerdo con mayores. Vanessa que es una realidad. Perdón, Es una Daniel, realidad. es que estoy hablando como mujer. Cargan a los hombres, cargan a las familias, cargan las lideresas sociales, mujeres. Yo lo que quiero decir es que tenemos que entender que es el cambio del poder político de las mujeres el foco de una política feminista progresista en un gobierno del cambio, que queremos profundizar. Yo estoy de acuerdo con Carolina que aquí se avanzó en incluir el aspecto de género en muchas políticas públicas transversales, pero aquí no ha habido un empoderamiento político de las mujeres. ¿Qué significa un empoderamiento político? Que precisamente la capacidad de las mujeres de aportar a la sociedad esté en igual de condiciones, Claro. y que todas esas tareas del cuidado que hoy damos por hecho que le toca a las mujeres, eso es una estructura política de poder. Puede redistribuirse porque el cuidado es un derecho. Tú tienes derecho a recibir cuidado, que es recibir amor, y tienes derecho a dar cuidado. Inclusive el patriarcado le ha negado a los hombres el derecho al cuidado.
porque no les da la oportunidad de dar cuidado, de dar amor y de recibir amor, porque el patriarcado mismo los pone en un rol que es insufrible también, es terrible. Por eso creo que en esa política pública yo la he denominado, no la voy a explicar por el tiempo, pero se llama territorios del cuidado. El territorio del cuidado es un microterritorio en donde la fuerza popular de las mujeres, en asambleas populares de las mujeres, las que definen los planes de cuidado con toda la comunidad, y se redistribuye el cuidado entre la organización social con transferencias directas del Estado, las organizaciones sociales y las entidades del Estado, para que las mujeres, porque ¿dónde le apuntamos a acabar con la violencia a las mujeres? Cuando su voz política y su poder político sea escuchado. No, es que eso incluye... El salario. Cuando lo único que... y ahí me pongo en onda como... Pero es poder, lo único que le da poder a una mujer se llama la economía, pero es que el potencial económico. El poder político incluye tu capacidad de influencia, que incluye la economía. Entonces, pero bueno, después tendremos oportunidad de hablar de eso. Una última cosita, solo para decirle, pero venga, candidata, porque se me va a quemar. A Daniel. Perdón, Daniel, la paridad no fue... La paridad no fue una decisión del presidente Petro. La paridad... ¿Recuerdan lo que se necesita? Yo quiero entrar a un tema que me parece muy serio, que es el asunto del... No, pero yo creo que es muy importante y yo creo que hay que resaltarle a los ciudadanos la importancia en materia de equidad de género en las Dejen mismas hablar a reformas del Pizarro. gobierno. E inclusive en toda una serie de medidas, la Agencia Nacional de Tierras ha priorizado la entrega de tierras a mujeres, y esto es fundamental porque las mujeres no éramos dueñas de la tierra en Colombia. Esto es fundamental, pero hay algo en lo que la sociedad no ha avanzado, y por eso digo es fundamental que estas discusiones se den y que las estemos dando nosotras en el liderazgo. Nosotras no queremos estar pegadas ni al trapero, ni a la escoba, ni a la lavadora. Nosotros lo que queremos es gobernar este país. Claro. Nosotras lo que queremos es participación política, que nuestras agendas estén sobre la mesa, que podamos vivir un mundo sin violencias, porque si hay algo que no ha disminuido ni en este gobierno ni en los anteriores, son las violencias que viven las mujeres en todos los espacios de nuestra vida. Así que es fundamental que estas discusiones se den, que se den de manera clara y transparente hacia la nación, porque no podemos hablar de una sociedad que avanza hacia el futuro cuando nosotros dejamos relegada a la mitad de la población, dejamos relegados a los territorios y dejamos relegadas a las aspiraciones de la gente. Si nosotras no gobernamos, no hay agendas nuestras ahí presentes. Nosotras no vamos a responder por los hombres, pero tampoco queremos que nos releguen a la cocina, que eso es lo que pretende la derecha, y por eso digo, la discusión fundamental del progresismo es con la derecha de este país, es nuestro proyecto antagónico, y a ellos es a los que vamos a enfrentar con eso. Hemos oído, María José, y todos ustedes, mucha defensa del gobierno, y eso es absolutamente lógico. Pero así como decía uno de los oyentes, mucha gente extraña también cierta autocrítica. Me gustaría oírlos a ustedes haciendo una crítica en algún sector, en algunas de las propuestas, en algunas de las ejecutorias del gobierno de Gustavo Petro. Y eso incluye en este sector o en esta propuesta o en esta ejecutoria yo haría algo distinto. No sé si empezamos con la doctora Corcho. Sí, yo creo que hubo un error en el primer año de gobierno, y es un error que no podemos repetir, y es la conformación del gabinete. Nosotros estamos llamando a un acuerdo nacional alrededor del cambio de este país, no alrededor de mantener el statu quo. Y el presidente hizo unos nombramientos de unos ministros que estaban en la oposición. Por supuesto que respetamos el derecho a la oposición, pero la oposición no puede estar dentro del gobierno. En el gobierno deben estar quienes estén dentro del acuerdo mayoritario democrático para cambiar a Colombia. Hay gente que Colombia no quiere que no cambie. Hay gente que quiere que las EPS sigan haciendo negocio y desfalcando la salud impunemente. Hay gente que quiere que los fondos privados de pensiones no pensionen y hagan negocios. Esas personas se les respeta su derecho a la oposición, pero el acuerdo tiene que ser programático, y en ese primer año tenía que estar, y en todos los años de un gobierno, esas personas, y lamentablemente ahí se equivocó el presidente Gustavo Petro. Usted se refiere a Ocampo, Gaviria y Cecilia López, ¿no? Exactamente. ¿Algo más? Y eso nos costó mucho el primer año de gobierno,
Y yo creo que eso sería algo que tendríamos que aprender, corregir, dejar claro, y eso no quiere decir que no respetemos a la oposición, no le sacamos inclusive los ojos a la oposición si marchan. Marchen, organícense, pero evidentemente el gobierno tiene que avanzar con gente comprometida. ¿Le parece que funciona un gobierno con 64 ministros faltándole un año? Eso ya es a discrecionalidad del presidente, pero insisto, Pero usted en el primer año yo sí hubiera cambiado ese gabinete, por supuesto. Es que tú cómo vas a tener al ministro de Educación saboteando el Ministerio de Salud, cómo vas a tener al ministro de Hacienda haciendo oposición frente al tema del Fondo de Estabilización de la Gasolina a espaldas de jefe de Estado tomando decisiones presupuestales sobre el país. Eso no lo acepta ningún gobierno en el mundo. Por acá. Doctora Sí, Susana. yo Rápidamente, porque sea. Sí, ya voy a me hacer, están voy a hablando. hacer sucinta, voy a hacer bueno, eso es sucinta, que exclusivo. creo que es un buen atributo a los presidentes, ser sucintos. Hay un primer tema, la forma como se hicieron alianzas en el Congreso de la República y la forma también como se construyeron esas alianzas. Pero eso es pasado, doctora No, Pizarro. pues estamos hablando de la pregunta de él. La Sí, pregunta es... de qué error ha cometido el presidente. Por eso, entonces estoy hablando de las alianzas en el Congreso. ¿Por qué? Porque, y cómo las reformularía yo. Si en el Congreso de la República no tenemos mayoría, que es muy posible que pase por la conformación política del país, las bancadas se tienen que declarar independientes de oposición o de gobierno. Las bancadas que se declaren de gobierno, damos por descontado que los de la coalición con los que ganamos son de gobierno y le van a votar al gobierno, cosa que no ha pasado en todas las reformas de este gobierno. Pero además sí hay que hacer una coalición mayor porque no hay mayoría. Entonces se invita a que las bancadas que se definan de gobierno pongamos unos acuerdos sobre la mesa y públicos. Porque ¿eso qué significa? Usted tiene derecho a gobernar, tiene derecho a tener su gente en el gobierno, tiene derecho a tener sus estructuras del gobierno, pero públicamente se compromete a sacar las metas del gobierno de cara a la gente. No es óbice para que porque se le entrega a usted una institución pública y una agenda de gobierno para apoyar en el Congreso al gobierno, entonces ahora eso se abre la puerta para robarse el Estado y para la corrupción. Entonces, políticas encima de la mesa. Y segundo, lo que ya hablamos, la agenda de las mujeres, me parece que hay que profundizarla y transversalizarla. Doctora Pizarro, rápidamente. Bueno. Yo les quiero preguntar por el ejército. Si no aceleramos esto, no voy a Listo, alcanzar. 3 segundos. Lo primero, lo más Ya va, importante, espere. necesitamos, sí, un gobierno estable. Nosotros dijimos que íbamos a pavimentar las alamedas de este camino que ya hemos transitado. Y para eso necesitamos gobernabilidad, estabilidad, organización, ¿A usted le parece planificación. excesivo el número de ministros? 64. Me parece Es que demasiado. es imposible acelerar la ejecución si cada tanto estás cambiando. Así, y hoy hemos formado una generación de gente capaz de gobernar en un compromiso férreo desde el inicio con el plan de gobierno. Pero segundo, necesitamos modificar las instituciones de este país. Y necesitamos, porque las instituciones no pueden ir detrás de lo que requiere la gente y de los avances sociales de la sociedad colombiana. En segundo lugar, sí necesitamos un Congreso constituyente, y eso es diferente, es un proceso constituyente. No la constituyente de Daniel Quintero. Implica un proceso constituyente, que nosotros aquí tenemos que hacer acuerdos sobre 4 cosas básicas por lo menos: pensiones, salud, educación, vivienda. Esos son actos legislativos dentro del Espérame un Congreso. segundo, no, estoy hablando de un proceso constituyente. La Constitución dice que Colombia es un Estado social de derecho y que por lo tanto no se pueden digamos, Extrapolar. eternamente, no, y no se pueden eternamente postergar los derechos sociales de la gente. Y sobre eso sí tenemos que dar una discusión seria. Y por eso nosotros hemos propuesto inclusive un Congreso constituyente, que implica que no se vuelva una traba para lograr las transformaciones. Todo lo contrario, que permita un acuerdo entre las distintas bancadas, porque para esto se requiere Pero yo no entiendo acuerdo. la figura. Una pregunta y que escucha. tengo. No, lo que dice es que se emplee, digamos, Pero esos dentro del Congreso, principios como que están actos en la legislativos, Constitución. normal, no. Vamos a mirar cuál es el proceso, pero necesitamos un Congreso puesto en función de resolver Ya. los problemas de la gente Ok. y no postergando los derechos de la gente en función de sus propios Una intereses. pregunta sobre Ese es el eso Congreso que me tenemos parece que importante cambiar. aclarar, porque en la última Dejan entrevista, responder ya en voy algún con el doctor momento, Bolívar sí, con bueno. usted, la última entrevista que le hice a Daniel Quintero me dijo que el que no quedara el 26 de octubre como candidato al pacto histórico no iba a ir al Congreso, que eso era un acuerdo que ustedes habían hecho. ¿Eso es verdad? Solo el segundo. ¿Es un acuerdo? O sea, ninguno, Sí, si no ganan. Solo el segundo. Solo el segundo va
a disputar la cabeza de lista Solo al Del Senado. Senado. En una Y el terna. resto ninguno. En una Podría ser, terna. iría. el resto no. La respuesta, doctor Bolívar, de la pregunta. Bueno, coincido con Previa. Susana, ya digo en qué, pero primero que todo yo tendría un círculo cercano, mucho más identificado con las ideas progresistas. Gente que le duela el país, gente que le duela el sufrimiento de nuestras bases, que le duela la persona que tiene hambre y que no llegue con una agenda distinta a la del progresismo. Eso pasó en este gobierno. Y lo segundo, mire que estamos pudiendo asistir a un acto que podría llamarse la del bobo, porque todo lo que le hemos entregado, todo el poder que le hemos entregado, sobre todo en los territorios, poder burocrático me refiero, a la clase política podría quedar en ceros, porque al final, cuando ya les hemos entregado todo, se voltean para elegir un magistrado que pudiera hundir la reforma pensional. Se Y refiere entonces a nos Camargo. quedamos con una reforma y les entregamos la burocracia, las entidades para que esclavicen electoralmente a la gente, para que saqueen esas entidades y con eso hagan campaña y nos ganen. Y al final nos quedamos con una reforma laboral que no la hizo el Congreso, sino el pueblo. Porque si el pueblo no sale a las calles de la manera como salió, cientos de miles, sí. Entonces lo que se refiere María José es, nosotros podríamos ni siquiera necesitar una constituyente si llegamos al 55-86, que es unas mayorías Así dentro es. del Congreso. Si nosotros tenemos unas mayorías como las tiene hoy Morena en México, 55 senadores y 86 representantes, pues solamente cambiamos lo que necesitamos cambiar con actos legislativos, como dice Pascual. Ahora, si no se logra, igual estamos en problemas, porque ¿cuál es el camino? Si yo cierro el Congreso, ¿por dónde convoco la constituyente si el único mecanismo que nos dejó abierta la Constitución del 90 es a través del Congreso? María José. El Congreso tiene que citarlo. Entonces, como me preguntan qué cambiaría, primero, mi relación con el Congreso. Yo no permitiría esa extorsión y ese chantaje, que es lo que me cortaron en el promo. Ese suplicio de 4 años, el suplicio de 4 años de un presidente esperando que le aprueben una reforma, entregándoles todo el poder. Yo creo que con las reformas que ya hay es suficiente, pero ojo, termino con esto, si ven una bancada delgadita, flaquita, con menos miembros de la que tenemos hoy, vienen las contrarreformas, ya lo han dicho. Entonces ellos, con una gran bancada, por eso el presidente Uribe dice, pónganme en el renglón 25, aunque no puede hacerlo, pero no sabemos cómo falla el tribunal. Es porque quieren tener una bancada muy grande para venir a contrarreformar. Y entonces, ¿cuál hubiera sido el negocio de los 4 años? Les entregamos todo el poder, porque me atrevo a decir que es casi todo, 90% del poder lo tienen ellos hoy. Y al final vienen y nos contrarreforman y perdimos 4 años de trabajo. Quintero. Bueno, lo primero es, para lograr eso que dice Bolívar, que estoy de acuerdo con él y con los compañeros en sus posiciones, Bueno, siquiera están de acuerdo en algo. es que hemos estado de acuerdo casi en todo, menos en que yo esté en la consulta. Nada más. Ah, ahí. Detalles bien Eso es particulares. lo único. Pero de resto, en términos de ideas, en la mayoría de las cosas coincidimos. Para lograr eso, tenemos que estar unidos. Para lograr la mayor bancada Quintero, de la historia, dijeron que tenemos que les lograr al gobierno. unidad. Los que fundamos el pacto desde desde hace buen rato, Del fondo del pacto. tenemos que mantenernos unidos y no a través de ejercicios de sectarismo, dividirnos, ponernos a pelear, que eso es lo que quiere la derecha. El presidente Petro ha sido el mejor presidente de la historia y yo no me voy a referir a las cifras económicas, que son además irrefutables: la inflación controlada, el dólar controlado, el gasto de los hogares creciendo, y lo dicen incluso los grandes empresarios de este país. Me refiero a que ha sido un presidente que se ha enfocado a gobernar para la gente y no para las roscas. ¿Cuál es, en mi concepto, su cosa para mejorar y su gran error? Su cosa para mejorar es el tema de seguridad. Eso lo sienten los colombianos en todos los territorios. Yo creo que en seguridad yo puedo hacerlo mejor en ese paso, dar un segundo paso a la paz total. Yo goberné ya una ciudad, logré 42% de reducción de homicidios, logré que Medellín se convirtiera, que llegó a ser alguna vez la ciudad más violenta del mundo, jamás por ninguna superada, y Pascual no me va a dejar mentir, convertirse en la capital Me quedan 3 con la minutos menor y este sí es de tasa verdad. de homicidios del país. Y el gran error, y es haber creído que a través de ese Congreso, que es una mafia, lo han dicho los compañeros, un grupo de estafadores, se podía tramitar el cambio, entregarle al Congreso el cambio.
ese Congreso no va a permitir que haya ningún cambio en este país. Porque lo primero que hay que cambiar en este país es la política. Y ellos no van a dejar que cambie la política. No van a dejar que cambie la justicia, porque No, ellos pues es escogen que la mire la justicia. hora. ¿Cómo van a dejar que cambie la Nos toca justicia? hacer otro. Carolina, quedan 3 minutos. Hay unas reformas que el Congreso nunca ha dejado pasar. Las reformas en temas electorales, la reforma política, porque los partidos no han querido autorreformarse. La reforma a los organismos de control, porque pues evidentemente hay una presión desde los organismos de control para investigaciones. Y en este momento, la parte final de la reforma agraria, que es la ley de jurisdicción agraria para restitución de 3.6 millones de hectáreas por vía administrativa. Ahí estamos enquistados. En marzo tenemos que tener mayorías en el Congreso de la República. Si no logramos las mayorías en el Congreso de la República para hacer esos cambios en la institucionalidad, hay que convocar al pueblo colombiano a una Asamblea Nacional Constituyente. Porque nosotros no podemos permitirnos administrar la crisis. Si no logramos las mayorías en el Congreso de la República, es el pueblo quien tiene que reformar las instituciones. Si nosotros no hacemos una reforma a los entes de control de la justicia, va a seguir la impunidad. Y si no reformamos la política, con partidos políticos serios, con financiación pública, que sean democráticos, que haya financiación para las mujeres, que sea paritario, que el 50% de las postulaciones a cargos uninominales, alcaldías y gobernaciones sean mujeres. Si no hacemos esos cambios, no vamos a cambiar a Colombia. En ese caso, estarían las condiciones históricas y políticas para que el pueblo colombiano entre a hacer las respectivas reformas. Eso ya tendremos que mirarlo en ese momento. Bueno, Nuevamente, se me ese es el acabó, ahora proceso, sí, pues. de verdad, el tiempo. Viene Diana Calderón con el noticiero del mediodía. Les quiero agradecer, yo sé que nos faltaron muchas conversaciones, pero afortunadamente Hacer las propuestas, pero Vanessa. esta Un contienda debate apenas sin que está nos pregunten empezando. qué queremos Vamos hacer. a tener Hay que hacer más tiempo propuestas. para hablar con absoluta certeza. Una frase de cierre de cada No, uno. mire la hora, les agradezco muchísimo a todos. Vanessa, muchas Usted gracias se quedó a ti. con el Excel ahí. El que pacto, les iba- el pacto Era- ético, el era- pacto ético. mire, es un pacto No, para no, que no, todos no, nos no, comprometamos no, con la no, no, constituyente. no, Daniel, Vamos a eso. firmarlo, yo No, ya lo Daniel, firmé. no, Ojalá Daniel. todos No, lo firmemos. No, Que no le Daniel, van a eso firmar es- nada. Habíamos quedado que hacer un acuerdo que aquí nadie venía a hacer chau con ventajismo sobre los demás. Sí. O si Yo no no nos veo el dicen, ventajismo. todos Es podemos que traer una, o tráigame una Bolívar no cartelera quiere hacer y yo le hago constituyente, eso es lo firmar que un pasa. convenio donde entonces diga El problema usted no se es compromete a no eso. cerrar El el problema Congreso. no es eso. El No, problema no es esto. Aquí hay un compromiso férreo de este grupo de mujeres y hombres por sacar adelante no solamente este proyecto político, darle una segunda etapa del cambio. Para eso no necesitamos firmar ningún No. papel. Eso lo hemos demostrado Puro en show. años y años de lucha. Los espero. Lo que a sí todos. tenemos En que la firmar es próxima un entrevista, pacto que ético. seguramente Ese vamos- serviría mucho. El pacto ético El pacto que ético nos lleve a que el y no pacto sea abusar el de las instrumento mujeres del pueblo y no colombiano, robarse como los dice recursos Carolina. públicos. Ese es el Totalmente. pacto Nos de- vamos, que totalmente de tengan un acuerdo. muy Y feliz no decir- resto de Gracias, tarde a maravilloso. todos los que nos han seguido a través de las redes sociales y de las diferentes frecuencias de Caracol Radio. Muchas gracias. Bueno, resumen, se agarraron. Se nota que no quieren ni 5 a Quintero. Quintero es un showman. De todo lo que escuché, Corcho muy preparada. Lo que pasa es que yo me quedo con la ejecución de Corcho en el Ministerio de Salud, ¿no? Cuando no pudo conseguir unas vacunas. Entonces ahí es donde yo pongo la balanza de discurso versus ejecución, pero no me parece mala candidata. Bolívar muy neutral, muy tranquilo, y a la gente en Colombia no le gusta eso, ¿no? A la gente le gusta el candidato que pelea, el candidato que... No, estos manes que hermano, que están haciendo ahí ustedes con sus batallas pendejas ahí. Bueno, entonces, muy buen debate. Qué pesar el showcito de Quintero, la verdad, hasta los mismos compañeros dijeron que no daba cabida ahí ese showcito. Pues es más que lógico que nadie va a querer cerrar el Congreso, nadie va a querer una constituyente así como tan arbitraria y desconocer los poderes del Estado. Lo que les decía, Susana, también muy buenos argumentos, pero yo creo que se queda corta. Siempre ha sido como ese comité de aplausos del presidente, pero cuando les preguntaron a todos la autocrítica del gobierno, se quedaron cortos. El que menos pensé que iba a decir puntualmente los errores del gobierno los dijo, que fue Quintero. El tema de seguridad, ya lo dijeron. Para los que dicen, es la derecha la que está matando a todo el mundo para vender seguridad, Quintero lo dijo. En el tema de seguridad el presidente con la paz total se quedó corto.
Bolívar muy parco, muy tranquilo en sus respuestas, pero como les digo, no pelea y pues a Colombia no le gusta el candidato que no pelea. Y Pizarro pues nadando ahí, nadando porque pues ella sabe que ella sí tiene una carrera política de pronto más medible, porque ella sí ha estado en cargos políticos de, no tanto como de ejecución, sino como de proyectos, de poderla evaluar, y pues hasta el momento en que nos hemos quedado, me atacan por ser mujer, no me aprueban por ser mujer, y esto es un punto muy importante ahí, y yo sé que de pronto a muchas personas no les va a gustar. El tema de cuotas políticas de las mujeres no tiene que ser por ser mujeres, o sea, tiene que ser porque estén preparadas para el cargo, ¿sí? Porque eso es en otro error que caemos, ¿sí? Caso puntual, la ministra Irene Vélez, ella podrá ser muy preparada y muy capacitada en su disciplina, en su profesión, pero para el ministerio que la pusieron a manejar no dio pie con bola. Entonces ese tema de que estamos cumpliendo a las mujeres porque las estamos poniendo en cargos de representación, sí, obvio, hay que ponerlas, pero que tengan la preparación, ¿no? Que es lo que se le critica al gobierno. Entonces, en términos generales, les faltó decir el clientelismo, lo hablaron. El gobierno ha fallado mucho en el tema de seguridad, lo único que le dijo fue Quintero. Estuvo bueno el debate, esperemos los debates yo esperaba mucho de este debate, ¿sí? Esperaba mucho porque tengo entendido que el pacto histórico busca una idea de país, ¿no? Y nos damos cuenta que en estos candidatos esa idea de país no existe, ¿no? Es, si yo llego hago esto, y si yo llego hago lo otro, y si yo llego hago lo otro, llegamos en concordancia o tenemos puntos de encuentro en común muy pequeños, pero cada uno como que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, ¿sí? Y pues esperemos los debates de la derecha a ver cómo nos va, y esperemos que los veamos y que los anuncien para poderlos ver también. Términos generales, pues a hoy no votaría por ninguno de ellos. Porque creo que es más de lo mismo de lo que ya hemos vivido este año. No han ganado las elecciones y ya están sacando excusas. No, es que el Congreso, no, es que el clima, no, es que los ministros. Más del discurso que nos tiene acostumbrado el presidente Petro, es que no me dejan, es que no quieren, es que no me hacen caso. Entonces no tienen esa claridad de que el Congreso no puede ser un comité de aplausos, y por favor no le vendan ese discurso a la ciudadanía, que es muy peligroso. El Congreso no es un comité de aplausos. El Congreso debe debatir los proyectos, y muchos proyectos no han surtido efecto y no los han aprobado porque están mal estructurados. No tengamos memoria tan corta. Acordémonos del proyecto que pasaron de la reforma a la justicia, que se dieron cuenta que estaban haciendo un adefesio y ya después nadie lo había estructurado, nadie lo había hecho, nadie sabía de dónde salió ese proyecto. Entonces lo mismo pasa con la reforma a la salud, lo mismo pasa con la reforma pensional. Si están mal estructurados en cuanto a recursos, en cuanto a dineros, en cuanto a recaudos, el Congreso no los va a pasar. Y si los pasan las altas cortes, los van a tumbar. Entonces no le vendamos esa idea a la ciudadanía, porque ese discurso es peligrosísimo, incendiario. Bueno, ¿qué más incendiario que los últimos 20 años en la política de este país? Pero bueno, en términos generales estuvo bueno. Hubo pullitas, el tema de Bolívar, pues dijo, si Quintero está condenado o está investigado por corrupción, no votaría. Esa es una posición clara, y es una posición buena, y es una posición loable, y es una posición que todos los colombianos deberíamos seguir. Es que ¿cómo vamos a votar por una persona que está siendo investigada? A ver, ¿en qué país estamos? ¿O estamos tan permeados por la corrupción que se nos hace normal que los políticos lleguen a ese tipo de cargos con un historial de denuncias por corrupción? A ver. Entonces esperemos a ver qué nos traen los otros debates, esperemos sean más claros, menos chauceros. El chaucito de Quintero mandaba a recoger por donde se le vea. Y nos seguimos viendo.